Lionel, hemos tenido diversos invitados en este podcast, lo posteamos después en redes sociales. La cuestión que nos convoca es lo que es el nombre del título del podcast, rurbanidad, o sea, las cuestiones rurales que tienen que ver con la concentración urbana, metropolitana, y en este caso contigo seguramente vamos a hablar de Matanza. Contale un poco a nuestro público quién sos y por qué estamos hablando de esto vos y yo. Hola Mariano, buenas tardes Agustín, gracias por la invitación a este podcast. Bueno, como bien dijiste, soy de La Ferrere, partido de La Matanza, me crié ahí, hice mi vida ahí, estudié, trabajé y mi familia y mis amigos son de ahí, por lo tanto tengo un compromiso y una actividad tanto social, política y que me vincula mucho al territorio. Hace varios años que me intereso y me aboco al tema de las políticas públicas, a estudiar cómo se podrían hacer desde el Estado y desde la participación ciudadana mejoras para que la gente viva mejor y se aprovechen mejor las potencialidades que tiene nuestro municipio, ¿no? Lionel, yo creo que nos conocimos, un día te fui a visitar, creo que tenías una unidad política, una esquinita política allí en La Ferrere, participabas de un club de fútbol barrial y si no me equivoco, tu viejo tenía un taller metalmecánico, en fin, te fui a visitar Tal allí cual. a La Ferrere y llegué a vos por medio de nuestro vínculo común con Lalo Creus, con este grupo que habiendo derivado de los piquetes, cuando la 125 empezó a interesarse en la cuestión agraria. Es así, llegaste, yo llegué a La Ferrere, obviamente conocí a La Ferrere de toda mi vida, pero llegué a visitarte en esa esquinita por ese motivo. ¿Cómo llegaste vos a esta cuestión de interesarte por la cuestión fotosintética, agraria, bioeconómica? Tal cual, Mariano tenía un local que también tenía una pequeña biblioteca y hacíamos talleres de ajedrez, guitarra y varias actividades para los vecinos en la esquina de Tinogasta y Cordero en La Ferrere, kilómetro 24 de Ruta 3. Y a una cuadra está el Club El Molino, que es el club de mi barrio, donde yo actualmente integro la comisión del club como secretario, y también ahí hacemos muchas cosas para los vecinos, sobre todo vinculadas al deporte. ¿Cómo llegué a la cuestión de la bioeconomía? Todo partió más por mi interés en las problemáticas sociales y las vivencias negativas de lo cotidiano del matancero y de empezar a buscar respuestas para ver para dónde hay que encarar para que la situación mejore, para que haya una mejor situación económica, una mejor situación social, ambiental. Y bueno, y en esa exploración que uno no tiene las respuestas y las va buscando, las va estudiando o intercambiando con mucha gente, llegué a conocerte a vos, Mariano, y a muchas personas del ámbito, y conocí un montón de herramientas que vienen más desde el lado de esto, del mundo de la bioeconomía, desde lo rural, de lo agrario, que pueden aportarle mucho a nuestro distrito, a La Matanza, que creo que se articula bien con políticas municipales que prioricen a la gente, que prioricen aprovechar las virtudes que tiene el territorio matancero, su capacidad de trabajo y sobre todo que haya una voluntad política real. Creo que uniendo todas esas partes podemos armar un rompecabezas que saque lo mejor de lo que hoy tiene La Matanza, ¿no? Que es desde el capital humano, el capital de trabajo, hasta recursos naturales, hasta 10.000 hectáreas rurales, hasta zonas productivas e industriales. Creo que de la combinación de todo eso podemos armar algo que genere desarrollo. Y sobre todo que ataque los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que es la informalidad, el déficit social, la pobreza, los barrios precarios, la precariedad en todo sentido. Y bueno, eh, creo que partiendo más del problema y buscando soluciones, encontré un montón de personas que trabajan en un ámbito que yo no conocía, fui conociendo con el tiempo, y bueno, y creo que ahí descubrí que hay algo que puede llegar a ser una salida, ¿no?
Leonel, si no me equivoco, vos estudiaste politología en la universidad, ahora nos vas a contar, y tuviste algún paso laboral o de aprendizaje por alguna de las gremiales rurales, creo que fue CREA. Recordanos esa etapa tuya, digamos, del barrio de La Ferrere a la universidad y a una vinculación con el mundo de la producción, de la tecnología, de la ruralidad fotosintética. Sí, yo estudié ciencias políticas en la Universidad de La Matanza, hice una maestría en desarrollo económico local en la Universidad de San Martín y, y bueno, básicamente también mis estudios provienen de la idea yo soy un creyente de que la política bien usada puede cambiarle la vida a la gente, y bueno, estudié esas carreras con la idea de pensar la política y cómo desde la política se pueden generar herramientas para cambiarle la vida a la gente. Claramente todo esto proviene motivado de que el lugar de donde yo vengo es un lugar que tenía también muchas carencias, y desde chico yo veía los problemas, los veía en la calle, en el barrio, en compañeros y compañeras que eran del barrio, de la escuela, y bueno, siempre tuve eso de que esto tiene que cambiar, ¿no? Y a través del estudio dije, voy a estudiar algo que me pueda llevar a tener quizás algún desarrollo laboral y profesional en lo que me gusta, que es buscar soluciones para la gente. Em, Así que por eso es que estudié ciencias políticas, estudié una maestría. Ese camino me llevó a- a generar vínculos y a buscar diferentes oportunidades de trabajo en el mundillo de las políticas públicas. Y así llegué a uno de mis primeros trabajos, que fue en ACREA, que bueno, es del movimiento CREA, es una asociación civil del movimiento CREA, que agrupa a productores agropecuarios de diferentes partes del país, y que ahí fue quizás mi primera aproximación a este mundo de lo rural, ¿no? Antes yo lo tenía como más lejano. Desde CREA empecé a ver el potencial que tiene el campo, lo rural, lo agropecuario, y bueno, lo empecé a vincular con los problemas de la matanza. Y ahí de esa combinación surgen muchas cosas que fui trabajando hacia más adelante. Te estoy hablando a 2010, 2011 más o menos, que trabajé en CREA, y desde ese año, desde esos años que empecé a explorar, ¿no? Toda esa combinación de, de los problemas del conurbano con el potencial que puede haber desde lo agroproductivo. Para la gente que no conoce mucho del mapa, La Matanza es un municipio largo que arranca en la General Paz y llega hasta Cañuelas por la ruta 3, debe tener como 40 kilómetros de largo, y La Ferrere está en la mitad. La Ferrere es urbano, es industrial, pero no hay actividad rural. Pero mucho más allá, siguiendo por ruta 3, de Virrey del Pino a 20 de junio, hay una matanza rural, que es donde yo hice mi inicio profesional en la década del 70 y que sigue existiendo. Y sobre la General Paz está el Mercado Central. Ya vamos a tocar eso, pero nos dice Bizán que la matanza arranca y termina con bioeconomía, desde la General Paz hasta la Ruta 6. Nos acompaña Agustín, está un poquito callado porque es joven, pero Agustín es franco-argentino, hijo de padre francés, madre argentina, ha desarrollado su vida y su formación aquí y allí. Y con Agustín nos involucramos en la campaña electoral el año pasado, entendiendo que Matanza requería un cambio y participando esencialmente de esta cuestión, bioeconomía en Matanza. Agustín, ¿qué te sugiere el diálogo con Leonel hasta ahora? ¿Qué podrías decirnos de tu propio vínculo con este territorio? A mí me cayó bastante al pelo esta propuesta porque cuando te conocí, Mariano, estaba en búsqueda de involucrarme de alguna forma y sobre todo en política o sea, de una perspectiva apartidaria, y la condición productiva me interesó muchísimo. Y bueno, o sea, empecé un poco sin saber muy bien para dónde ir, pero lo que me terminó de convencer es esta idea de tratar
de demostrar el valor que tiene la producción, sobre todo en La Matanza, y no solo aportar valor vía la producción, pero también desincentivar quizás el avance salvaje de la ciudad, que se vuelve cada vez más insostenible alrededor de Buenos Aires, ¿no? Yo paso los fines de semana en un lugar mágico que se llama El Potrero, Barrio Nuevo, Libertad, está atrás de Rafael Castillo. Si bien está a 10 cuadras de la ruta para el lado de Merlo, estoy prácticamente en el límite con Matanza. Y hoy, como todos los domingos, temprano a la mañana, salgo de acá para ir a leer el diario en la acción de Catán. No sé si no es la misma acción donde subían y bajaban del auto estos albañiles que tuvieron este dolorosísimo choque con los prófugos de la policía de este fin de semana. Y ahí yo veía la basura tirada al costado de la ruta, nunca me acuerdo si es la 1001 o la 1003, la que va de Castillo a Catán, y ahí aparece un tema que nos sorprende porque en el chat que tenemos llamado Rurbatech, esta cuestión de los residuos y el reciclado generó aún más interés que la cuestión productiva, que para mí es importantísima, de Virrey del Pino, 20 de junio. Entonces, Agustín, quisiera que comentes un poquito a partir de ese día que yo posteé las bolsas de basura al costado del camino, este periplo que estás recorriendo, y después le volvemos a dar la palabra a Lionel. Ahora te encontrás en Tucumán, precisamente, ¿es así? Así es. Y bueno, como charlamos con vos, estas cosas que a veces parece casualidad, pero que en realidad son temas que están durmiendo y que como la gota que rebalsa el vaso, desencadena toda la serie de encuentros y, en fin, todo parece empezar a encajar. Y sí, cuando subiste esa foto de la basura sobre la ruta, ahí se empezó a hablar de la gestión de los residuos, de la mosca soldado, de la recuperación de los residuos industriales con otros fines productivos y demás. Y bueno, un poco por eso, hoy estoy, claro, en Tucumán, viendo qué hacer con residuos industriales, en este caso residuos orgánicos, para transformarlos en otra cosa útil que podría ser proteína animal o alguna enmienda. Previamente pasamos por el mercado central, donde vimos el compostado, pasamos por algunos mercados donde vimos los biodigestores y la producción de metano y biol, y bueno, finalmente Agustín derivó para la mosca soldado, pero llevó unas moscas soldado al mercado central, y ahí volvimos a Virrey del Pino, a la parte industrial, Lionel, en donde hay un par de empresas muy importantes, porque ahí está Lesafre, que es una empresa francesa líder mundial en levaduras, y en Virrey del Pino, Matanza, un ingeniero agrónomo argentino descubrió que los caldos que se tiraban al campo ahí sobre la ruta 3 después de haber extraído la levadura eran aptos para hacer un biofertilizante, bioinsumos. En fin, Lionel, vamos a la campaña electoral y después vamos a hablar un poco de Aprecida esta semana y lo que se avecina. Nosotros el año pasado formamos parte de este movimiento, vos, Agustín, yo, Lalo Creus, que proponía que era posible un cambio en Matanza, modificar la estructura política que la domina hace tantos años e introducir la cuestión de la bioeconomía, que probablemente en principio para el grueso de la población matancera es algo ajeno, no así para los habitantes de Virrey del Pino y 20 de junio, pero que son una pequeña parte de la población. Bueno, no lo logramos. En fin, ¿podés explicarnos por qué se ganó en todos lados y se perdió la posibilidad de un cambio en Matanza y en provincia? Vos como politólogo, ¿nos ayudás a explicar esto? Sí, Mariano. Primero, ahí mencionar el potencial que tiene el distrito, que es, como bien dijiste, Virrey del Pino, que para muchos es el fondo de La Matanza, es una de las localidades más grandes en términos de superficie. Tiene muchas empresas grandes como, bueno, Mercedes-Benz, Claucol, Manaos, que tiene una de las embotelladoras más grandes de Sudamérica, bueno, y varias empresas más, Royal Canin, y tiene un potencial enorme que
pero también es una de las localidades que tiene mayor cantidad de barrios precarios, de asentamientos, básicamente por el descuido, la falta de planificación, porque no se ve que se puede generar fusiones virtuosas para generar trabajo, pero sí hay una visión clara donde el municipio es fundamental, ¿no? El rol del municipio es clave porque es el actor de la política pública más cercano a la gente, a los problemas de la gente, a las empresas. Bueno, hoy hay así como hay una ausencia del municipio, también hay una oportunidad. Esa oportunidad es la que venimos tratando de desarrollar y trabajar como vos dijiste, Mariano, con un montón de personas que estamos comprometidas y que en los últimos años estuvimos tratando de llevar esa oportunidad a la política para que esto se pueda consolidar a través de un cambio político y armamos una propuesta, y todo este trabajo estaba incluido en lo que iba a ser la plataforma de gobierno de Lalo Creus, que era el candidato a intendente que impulsábamos, en el caso de que ganase La Matanza. Eso no se dio, ganó La Matanza, el candidato que ya, la fuerza política que ya gobierna desde 1983, y bueno, eso no es que se frustró, tardará un poco más, lo seguiremos trabajando, ¿no?, por fuera de lo estatal, y bueno, esto se debe a muchas cuestiones. Una de las cuestiones más importantes es que en general en La Matanza el corte de boleta es muy bajo, el grueso de los votos de los candidatos locales proviene del arrastre que le generan sus candidatos nacionales, y bueno, La Matanza ya de por sí suele tener una tendencia muy fuerte al voto al peronismo, y ya ahí solamente esa tendencia generó un arrastre muy favorable al candidato de ellos, ¿no?, a Fernando Espinosa. Después también le jugó a favor que la oposición fue dividida, ¿no? La Libertad Avanza y Cambiemos, que en muchas cosas por ahí programáticas pueden haber coincidencias, fuimos divididos. Eso también hizo que los votos opositores se dividan en dos partes. Y bueno, aparte, por supuesto, también tienen que ver con cuestiones de estructura, de recursos, ¿no? El municipio tiene una cantidad de recursos enormes para poder trabajar la campaña en toda La Matanza, que es bastante compleja la realidad de La Matanza, porque hay desde barrios de clase media, zonas urbanas con edificios, pero también hay barrios muy, muy precarios donde a veces es muy difícil acceder porque las calles están totalmente destruidas, son de tierra. Hay barrios que tienen zonas tomadas por el narcotráfico, y entonces no es tan fácil hacer campaña en toda La Matanza y que todos los matanceros te conozcan, y en una elección nacional, en general, el grueso de la gente mira a quién vota de presidente, y cuando se discuten las agendas políticas, se discuten las agendas nacionales, ¿no? Y bueno, cuesta mucho en todo este contexto de la vorágine de la elección nacional intentar que el matancero escuche a candidatos matanceros y escuche las propuestas que hay para La Matanza, ¿no? Bueno, creo que ahí radica parte de la problemática por la cual no se pudo ganar. Planteo una paradoja. El entonces oficialismo en Matanza y en provincia fue unido y la entonces oposición fue dividida, eso es cierto. Esto implicó que el entonces oficialismo, el peronismo, ya no me acuerdo cómo se llamaba en la elección, Unión por la Patria. ¿Cómo se llamaba? Unión por la Patria. Unión por la Patria ganó la provincia y Matanza, pero esta misma condición implicó que perdieran muchas otras provincias, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, etcétera, y la elección nacional terminó como terminó. O sea, un triunfo de la Libertad Avanza, que más Cambiemos, porque en definitiva entre la primera y la segunda vuelta el candidato Milei juntó todos los votos que antes votaban a Cambiemos o a Juntos por el Cambio. Yo hablaba hoy con un amigo que es funcionario en Matanza y le preguntaba, ¿por qué en esta semana fue defenestrado Alperovich por una cuestión de violencia de género? Terminó condenado Guillermo Moreno.
se desbarranca hasta el fondo del abismo Alberto Fernández y esto no salpica a Espinosa, que tiene un episodio más o menos parecido. Y me decía este amigo Realpolitik que Espinosa junta votos y que Alperovich, Guillermo Moreno y Alberto Fernández no juntan ningún voto. Esa explicación un poco cínica, ¿tiene sentido? ¿Espinosa todavía puede juntar votos para el año que viene? Yo creo que es en parte, él es el que detenta el poder de esos votos, él detenta el poder del aparato. Esos votos seguramente podrían ser parte de los que un heredero o alguien de su propio espacio podría juntar también, pero creo que la diferencia es que mientras tienen el poder, tienen las herramientas para enfrentar las causas judiciales y protegerse de todas estos delitos que ellos cometen, que son muy graves, porque, no sé, Alberto o sea, es de público conocimiento, la esposa lo quiso denunciar incluso cuando era presidente y lo taparon porque tenía poder, y Alperovich, estoy seguro que si hubiese sucedido todas las denuncias que tuvo cuando él todavía era gobernador, seguramente también hubiese tenido las herramientas para poder protegerse. Y lo mismo pasa con Espinosa. Yo creo que Espinosa, si no tuviese el poder de la intendencia, seguramente hasta podría estar preso ya. Y se protegen porque también es una de las intendencias más importantes del país, ¿no? La Matanza tiene 1.800.000 habitantes y tiene 1.100.000 electores. Entonces eso a él le da también el peso político para exigir el apoyo de yo creo que son cómplices ya a esta altura por los delitos que lo protegen, que el gobernador siga saliendo en fotos con él, siga dándole protagonismo y casi como si no hubiese pasado nada, y el delito de Espinosa es tan grave como los otros que se han denunciado, ¿no? Así que creo que es una cuestión, un poco esto que decís de que los votos, pero otra cuestión es que todavía tiene poder. Y creo que en el peronismo cuando tenés poder te respetan, y cuando no lo tenés más, bueno, arreglate, ¿no? Y un poco es eso. Fíjate que a Alberto Fernández le soltaron todos la mano. Dicen que la única persona que está con él hoy es el hermano, pero cuando era presidente, ¿cuántos estaban al lado de él? Y, bueno, lo mismo en el caso de La Matanza. Volvamos a la cuestión tecnológica. Te encontré esta semana en APRESID, un encuentro, digamos, en donde hay una Argentina que es líder tecnológica, productiva, asociativa, disruptiva, ambiental, puso sobre la mesa todo lo que tiene e incluyó algunas actividades vinculadas con el territorio, la política y el conurbano. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Integraste un panel? Yo llegué un poquito tarde porque salí del Mercado Central y atravesar Matanza y la ciudad para llegar a Palermo. Llegué sobre la postrimería de tu charla. ¿Qué fue lo que presentaste en APRESID, Lío, esta semana? Sí, ahí agradecía a APRESID por la invitación, especialmente a Pedro Viñao, que también fue moderador del panel. En el Congreso de APRESID hay muchos paneles orientados a la cuestión, ¿no?, de la bioeconomía, la cuestión agropecuaria y la tecnología, y hay algunos paneles puntuales para discutir cuestiones de la sociedad y de la política. Me tocó ser parte de uno de esos paneles, en el cual la temática era discutir la representatividad y las listas sábanas, y mi ponencia se enfocó en cómo la lista sábana dificulta y vuelve compleja la discusión de las agendas de los gobiernos locales, en un contexto donde una boleta que tiene 1 metro de largo y tiene para votar un montón de categorías, desde presidente hasta intendente, pasando por diputados, gobernadores, senadores, parlamentarios del Mercosur, cómo en todo este contexto electoral la elección del presidente opaca mucho la elección y las propuestas de los candidatos a intendentes, especialmente en los grandes municipios, ¿eh? Porque por ahí en los pequeños municipios uno al candidato a intendente o a los intendentes mismos los conoce porque son pueblos más chicos y te podés cruzar en la calle, ¿no? Hay una relación de cercanía más fuerte y más virtuosa.
Y en los grandes municipios del conurbano, esa relación de cercanía no existe. Los intendentes son como celebrities, ¿no? Que uno los ve en la televisión, en las redes sociales, pero es muy difícil que uno se cruce o incluso pueda llegar a tener una reunión con un intendente. Eso hace que en un contexto de lista sábana, muchos intendentes y candidatos locales enfocan sus campañas más en la fortaleza de su candidato a presidente, porque saben que el grueso de los votos van a venir ahí. Y la agenda local queda muy postergada para que la gente la discute y pueda definir un voto en función de las propuestas para un municipio. Y ahí también lo que mencioné es la importancia de los municipios y los gobiernos locales, porque décadas atrás no tenían tantas potestades y actualmente los municipios influyen en un montón de áreas que tienen una relación directa con la calidad de vida de la gente, ¿no? Los municipios influyen en temas educativos, en temas de seguridad, en temas de desarrollo económico, medio ambiente, infraestructura local, en un montón de cuestiones, en integración con otros municipios para hacer políticas más regionales. Entonces es muy importante las propuestas y las dirigencias locales. Y hoy eso queda totalmente opacado en el sistema de votación actual. Y por último, como dos breves salidas o propuestas a esta problemática eran, por un lado, la implementación de la boleta única que hoy se está debatiendo en el Congreso y que dé la posibilidad de que uno vaya eligiendo y marcando con una lapicera por categorías, ¿no? Entonces uno va a llegar a la parte de intendente y va a tener que marcar, no es que agarrás una boleta completa y la mandás y ya votaste todo. Y la otra cuestión que se debatió es la posibilidad de desglosar la elección local de la elección nacional, que eso se hace en muchos municipios, en otras provincias que tienen un sistema de mayor autonomía municipal, los municipios pueden tener una elección en una fecha diferente de la nacional o provincial, y la gente discute la política local. Tendríamos que ir cerrando este podcast para que la gente tenga ganas de llegar al final y no se le haga muy largo. Yo estoy con poca batería y temo que se me corte, así que le voy a dar el cierre a Agustín y a vos. Me interesaría un poco, Agustín, que pensemos sobre la campaña electoral del año que viene. Decía Lionel que cuando el peronismo va unido y la oposición dividida, el peronismo tiene grandes posibilidades de ganar, pero decía hoy en nuestro chat matancero Hugo Flaunban que él prevé que para el año que viene el peronismo va dividido y la Libertad Avanza junto con Cambiemos unidos. ¿Qué piensan ustedes dos de esto? Para La Matanza ustedes decías que ya para el año que viene, o en todo caso de ahora en adelante, no iban a ir con una propuesta política. O sea que ni vos ni Lalo o alguno del equipo anterior tiene previsto una alternativa. Sí, estamos muy activos a nivel político. Por supuesto que la política es muy volátil y predecir lo que va a pasar es imposible, pero sí podemos predecir las intenciones que tenemos, que es seguir disputando, seguir peleando una agenda de trabajo. Y bueno, luego las cuestiones de las candidaturas son cuestiones que se verán más cerca de la elección, la cuestión de las alianzas. Las alianzas municipales también están muy condicionadas por las alianzas nacionales, lo cual tampoco a veces no nos dan mucho margen de elección. Lo que se defina a nivel nacional es lo que te estructura a nivel local. Si hay una alianza de la Libertad Avanza con Juntos por el Cambio, estaremos ahí seguramente y probablemente sea bastante beneficioso, creo, para pelear La Matanza con mayor unidad. Y si eso no se diese, bueno, habrá que pensar el camino. Pero sí, es verdad que a nivel local estamos muy condicionados también sobre todo por esto que dije, ¿no? De que como la elección es vamos todos el mismo día con la misma boleta a la elección, es como que tenés que acoplarte a alguna de las ofertas nacionales, ¿no? Por supuesto, nosotros si hay algo que no discutimos es el rumbo que decidimos tomar, que es aquel que proponga un cambio profundo en La Matanza. Me pregunto yo como ciudadano, porque realmente desde que conocí las listas sábanas me pareció algo demoníaco. Digo,
¿cómo puede uno de su posición de poder nulo o ínfimo, hacer para que se cambie esto? Sí, activando con un fuerte activismo ciudadano, llevando estos debates a todos los ámbitos posibles, porque, porque se pueden dar cambios. De hecho, el sistema electoral siempre fue evolucionando con cambios lentos, progresivos, pero cuando hay un activismo fuerte detrás, se van haciendo cambios. Creo que hoy el mayor debate es la boleta única, que seguramente no será el sistema perfecto, pero que claramente es mucho mejor que el que tenemos actualmente. Así que bueno, creo que hay que acompañar y apoyar a todos aquellos que impulsen que se sancione el sistema nuevo para votar, que sea la boleta única. Y bueno, luego, si funciona, que yo creo que va a ser mejor que el actual, si hay que hacerle mejoras, se verán para mucho más adelante, pero la respuesta es el activismo, Agustín, activismo y estar encima de la política y desde las organizaciones civiles, insistir con estos temas y no aflojar. En mi caso, duermo en Capital, tengo allí mi domicilio, pero todo el día estoy en Matanza porque voy al Mercado Central. El fin de semana lo paso en Rafael Castillo y una vez por semana, una vez cada 2 semanas, incursiono en el área fotosintética de Matanza. Y estoy seguro de que para que cambie la Argentina tiene que cambiar Matanza. Totalmente comparto, Mariano, con eso. Bueno, por mi parte, gracias por la invitación a este podcast y por supuesto siempre a disposición.